30 de mayo de 1961 mataron al Chivo. Finalizaron 31 años de terror protagonizados por el más sanguinario de los dictadores de la época, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pocos hombres marcaron los destinos de una nación hispanoamericana como Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Estuvo bajo el mando férreo del jefe, el benefactor, el Chivo o Chapita, como era llamado por sus seguidores o detractores. La era de Trujillo se caracterizó por la represión, por el culto a la personalidad del jefe. En 1936, el Congreso aprobó que la capital llamada Santo Domingo pasara a llamarse Ciudad Trujillo y eventualmente el pico más alto del país fue nombrado Pico Trujillo en su honor. Se erigieron estatuas del mandatario en todo el país, las matrículas vehiculares incluían el lema Viva Trujillo y se le adjudicaron títulos honoríficos tales como Padre de la Patria Nueva, Benefactor de la Patria y Protector de la Iglesia. Las libertades civiles nunca existieron y constantemente se violaban los derechos humanos. Chapita, como le decían al jefe, sumergió al país en un estado de terror que algunos confundieron con respeto. Una muerte podía ser encubierta como un accidente y cualquier persona que no estaba de acuerdo con el régimen de Trujillo podía ser encarcelada, torturada y la mayoría de las veces jamás se sabía de esa persona. El gobierno de Trujillo fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas, incluyendo los más de 30.000 haitianos asesinados en la llamada masacre del Perejil. Trujillo manejó el Estado como un monopolio empresarial que le permitió acumular una gran fortuna personal. En 1916, el presidente Roosevelt ordena la ocupación militar de la isla, estableciendo un gobierno militar liderado por un contraalmirante estadounidense, no sin un fuerte rechazo de muchos dominicanos. Trujillo fue un engendro creado por la primera intervención militar de los Estados Unidos en el año 1916, moldeado por la Guardia Nacional. Muy al estilo de la Guardia Nacional creada en Nicaragua por los Estados Unidos, donde Anastasio Somoza pudo emerger como líder político, en la República Dominicana fue creada también por los anglosajones una Guardia Nacional en la que Rafael Trujillo se incorporó en 1918 apenas fundada. En la era de Trujillo, las Fuerzas Armadas eran la niña mimada, pues eran el soporte del régimen de terror. Trujillo mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo, el clientelismo, la corrupción y la frecuente rotación de tareas. Pese a que el régimen de Trujillo se desarrolló en una época en que América Latina estaba llena de dictadores, la dictadura dominicana se caracterizó por ser más descarada, inteligente, brutal y eficiente que todas las demás. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació en San Cristóbal el 24 de octubre de 1891. Todos sus hermanos llegaron a ser generales del ejército dominicano bajo su dictadura. Héctor Bienvenido Trujillo fue nombrado generalísimo en el 1959. Todos sus hermanos, con una sola excepción, llegarían a ser más tarde coroneles y generales del ejército dominicano. Tras una educación básica regular, Trujillo trabajó 3 años como telegrafista, hasta que junto con uno de sus hermanos decide involucrarse en el hurto de ganado, en la falsificación de cheques y otros delitos menores por los que pasó varios meses en la cárcel. Con 24 años de edad volvería a liderar una banda de asaltantes mientras trabajaba en la industria azucarera en funciones de vigilancia y protección. Trujillo no había llegado a los 20 años cuando ya, junto a su hermano Petán, se dedicaba a la falsificación de cheques y al robo postal, por lo que fue encarcelado unos meses. Luego se dedicó a actividades criminales y lideró la banda de asaltantes La 42, temida por su violencia. Los líderes encargados de la guardia rápidamente vieron en Trujillo diferentes dotes que lo hacían valioso dentro de la estructura militar, por lo que en poco tiempo fue ascendiendo de rango hasta llegar a capitán en 1922. Durante la ocupación militar de Estados Unidos en el 1916 fue creada la Guardia Nacional. 2 años después Trujillo se integró y rápidamente fue ascendido a segundo teniente y en unos meses a teniente. El siguiente año, el teniente Trujillo fue sometido a juicio militar por violación y extorsión a una menor de 16 años. En este vertiginoso ascenso llega al grado de mayor y en ese año, en 1924, las tropas de Estados Unidos finalmente abandonan la República Dominicana. Trujillo consigue desarrollar muy buenas relaciones con prominentes dominicanos y con los oficiales estadounidenses antes de su partida. Los personajes violentos, serviles y con historial delictivos siempre han sido bien acogidos por los Estados Unidos. Por eso Trujillo, sin nunca ser primer teniente, fue ascendido a capitán por el ejército de ocupación.
Así funcionaba la Guardia Nacional, que más adelante pasó a ser la Policía Nacional Dominicana, que actualmente actúa como cuerpo del orden. Con la desocupación estadounidense se hacen elecciones en Dominicana en las que Horacio Vásquez se convierte en presidente. Ese mismo año, Vásquez nombra a Trujillo como jefe del Estado Mayor. Cuando finaliza la ocupación militar de Estados Unidos en el 1924, Trujillo queda a cargo del cuerpo militar con el grado de mayor. A la salida de las tropas, Horacio Vásquez gana la presidencia de la República Dominicana con Trujillo como jefe de la Policía Nacional, y este lo nombra teniente coronel y jefe del Estado Mayor. ¡Qué inocente fue Horacio Vásquez! Volviendo a 1930, luego de 6 años de gobierno del presidente Horacio Vásquez, cuando intentó aspirar a la reelección, ocurre una insurrección en su contra. Estos entraron sin resistencia a Santo Domingo. Horacio Vásquez renunció a la presidencia al darse cuenta que el verdadero jefe de la rebelión era el propio Trujillo. Rafael Estrella Ureña fue el instrumento utilizado por Trujillo para encabezar la rebelión y asumió la presidencia de manera interina. Rafael Trujillo, quien silenciosamente tenía años construyendo buenas relaciones con sectores militares y políticos de la sociedad, decide lanzarse como candidato a presidente en 1930. La campaña electoral se realizó bajo un clima de terror provocado por Trujillo. El Partido Dominicano, cuyo símbolo era una palma, fue la maquinaria ideológica de soporte del régimen trujillista y era el único partido permitido en la era de Trujillo. El carnet de miembro de este partido era el documento oficial y obligatorio para ser portado por las personas mayores de edad y era usado para la mayoría de las actividades cotidianas, como conseguir un empleo o salir del país. Ante la represión y el miedo, empezaron a desarrollarse los descontentos y rebeliones. Para evitarlas, Trujillo realizaba con frecuencia recorridos junto a su Estado Mayor por las diferentes provincias del país, acompañado de militares del Ejército Nacional. Y en 1936 llegó a un acuerdo con el presidente haitiano respecto a los límites fronterizos de cada país. Esto se tradujo en que una significativa población de haitianos que estaba en territorios fronterizos había quedado ahora en territorio dominicano, ante lo cual el gobierno de Trujillo ordenó que fuesen expulsados por las buenas o las malas. La operación para deportarlos de Dominicana se convirtió en lo que hoy sigue siendo denunciado como una masacre. En el año 1937, Trujillo realizó la masacre del Perejil, matando a miles de haitianos que vivían en la frontera, quitando la vida a niños, mujeres y hombres de todas las edades e incluyendo a dominicanos de piel morena. La principal causa era que Trujillo tenía información de que el gobierno haitiano estaba colaborando con un grupo de exiliados que pretendían derrocarlos desde Haití. En enero de 1946, la Federación Local del Trabajo, dirigida por el líder sindical Mauricio Báez, realizó una huelga en los ingenios azucareros que duró más de una semana. Trujillo debe enfrentar la protesta de los trabajadores del sector azucarero, golpeados por la inflación que se vivió ese año. Trujillo ordenó que aquellos que se quedaran en casa, acatando la huelga, fuesen capturados y obligados a trabajar bajo el delito de vagancia legalmente estipulado en el país. Aunque la dictadura terminó cediendo las peticiones de los obreros, más tarde casi todos los dirigentes fueron perseguidos, exiliados y asesinados, incluyendo a Mauricio Báez en Cuba. Tiempo después, Trujillo desintegró todos los sindicatos del país y los obligó a pertenecer a una federación apoyada por él. Grandes empresas aserradoras asociadas a Trujillo deforestaron una cantidad inconmensurable de hectáreas de bosques, acabando con su flora y con su fauna. La era de Trujillo significó un fuerte aumento de la deforestación y una pérdida masiva para los bosques nativos, que quedaron en manos de un pequeño grupo de grandes aserradores asociados con el dictador, mientras devastaron millones de hectáreas de bosques y diezmaron la flora y la fauna. Es lanzado su hermano Héctor Trujillo como candidato, resultando electo primero para el periodo de 1952 a 1957 y reelecto nuevamente para el periodo del 57 al 62. Trujillo presentó como candidato a la presidencia a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, con Joaquín Balaguer como candidato a la vicepresidencia. En las elecciones, ante la presión internacional, Trujillo hizo renunciar a su hermano Héctor en el 1960 y ese mismo año lo sustituyó Joaquín Balaguer. Pero en realidad Trujillo en sus 31 años nunca dejó de gobernar República Dominicana. Para finales de los años 50 se crea el famoso Servicio de Inteligencia Militar. Se creó una especie de policía secreta denominada Servicio de Inteligencia Militar, SIM, la cual tuvo como finalidad la represión política.
El CIN atemorizó a la población en general mediante la tortura y contó con varios lugares para llevarlas a cabo, como la cárcel del 9 y la cárcel de la 40. Durante su gestión se logró eliminar gran parte de la deuda externa. Luego de que el dólar estadounidense fuese la moneda oficial del país por varias décadas, en 1947 se crea el Banco Central de la República Dominicana y se establece el peso dominicano como la moneda de curso legal. El deterioro de las relaciones de Trujillo con Estados Unidos empezó con la creación del peso como moneda en sustitución del dólar, la recuperación de las aduanas y el pago de la deuda externa, el secuestro y desaparición de un profesor de la Universidad de Columbia en los propios Estados Unidos fue otro detonante. Jesús de Galíndez, quien había escrito una tesis doctoral sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, al enterarse, lo mandó a secuestrar, haciéndolo desaparecer. El gobierno de Trujillo no estuvo exento de intentos de derrocamientos, como la expedición de dominicanos en el exilio y milicianos cubanos en 1947, que fue detenida antes de que se embarcaran en Dominicana. En 1959 hubo otra intentona de exiliados que llegaron por aire y mar y combatieron durante días con el ejército dominicano, hasta que fueron derrotados y muchos de ellos fusilados. Los exiliados dominicanos celebraron un congreso en la Universidad de La Habana y conformaron el llamado Frente Unido de la Liberación Dominicana, con Ángel Morales como presidente. Su principal móvil fue gestionar ayuda militar ante los gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe contra la dictadura de Trujillo. Entre los miembros estaba el cuentista y político dominicano Juan Bosch. A partir de ahí, las invasiones militares de exiliados contra el régimen de Trujillo fueron creciendo, al mismo tiempo que Trujillo las fue venciendo una por una. El asesinato de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres importantes opositoras al trujillismo, el 25 de noviembre de 1960, agudizó aún más el descontento del pueblo dominicano hacia el régimen. Ya en el 1961, con una aguda crisis económica que dejaba al país en la quiebra, Trujillo se encontró solo y con una creciente amenaza de derrocamiento o asesinato. La CIA y otros elementos estadounidenses empezaron a trazar un plan para tumbar a Trujillo. Ante el auge del descontento popular en República Dominicana y la victoria de los guerrilleros en Cuba, el gobierno de Estados Unidos intentó en varias ocasiones convencer a Trujillo para que abandonara el poder, pero este se resistió. Por eso, el complot del 30 de mayo, que buscaba poner fin a Trujillo sin provocar un cambio revolucionario al estilo Cuba, era obvio que Estados Unidos lo apoyara. El martes 30 de mayo de 1961, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada, con la participación de Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Cáceres Michel Tunti, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiá Matío, Antonio Inver Barrera, Pedro Olivio Cedeño y Huáscar Tejeda. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, dejando al dictador sin vida. En el funeral, el presidente Joaquín Balaguer pronunció un tremendo discurso de defensa a las ideas trujillistas. Después de esto, ante la presión popular, la familia Trujillo salió del país y Ramfis Trujillo tuvo que sacar el cuerpo del jefe para ser sepultado en París, Francia, y allí permanecen. Ramfis Trujillo regresó al país y Balaguer puso a su disposición el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo y todos los servicios de inteligencia del Estado. Realizando amplias redadas en todo el país, fueron cazando uno por uno a los líderes del complot del 30 de mayo. Luego Ramfis y sus hermanos dieron un golpe de Estado a Balaguer, tratando de tomar el control absoluto del país, pero el rechazo y la rebeldía popular se lo impidió y los Trujillos se vieron obligados a salir del país. Un Consejo de Estado quedó dirigiendo los destinos del país hasta convocar elecciones el 20 de diciembre de 1962, las cuales fueron ganadas por el profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano con el 59.5% de los votos escrutados. Y todavía hay gente que defiende el trujillismo.